Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Bueno, estamos recibiendo muchísimos mensajes de ustedes. Ahora vamos a darle cabida a alguno de ellos. Bueno, alguien decía que comparto que la marcha no es del Frente Amplio, es de todos los uruguayos que creemos en la verdad y la justicia. Miranda no nos representa a todos, otras voces son bien importantes. La Comisión para la Paz nos dignificó. Ahora podríamos hacer un capítulo. La Comisión para la Paz que se formó durante la presidencia de Jorge Valle. Dice, si no se avanza es porque los que deben aportar la información no lo hacen. Hay una pregunta que siempre nos hacemos, bueno, pero ¿hay algo que se puede hacer desde las instituciones para obtener más información? Los familiares creen que sí, pero bueno, esto también se lo planteo como interrogante. Llegó desde Inglaterra el purificador de agua número 1 a nivel mundial, Doulton. Doulton cuenta con tecnología de filtrado superior gracias a sus exclusivos filtros con materias primas naturales, científicamente probados con múltiples certificaciones europeas. Además, sirven para purificar aguas no tratadas como las aguas de pozo. En Doulton encontrá un modelo de purificador para cada una de las necesidades. Entrega sin costo a todo el país y 10 pagos sin recargos con todas las tarjetas. Llame al 0800 8876 y le asesoramos cuál es su mejor opción o visite nuestro local en Salto 1161, esquina Maldonado. Bueno, sí, aparecen muchas preguntas, es un tema muy doloroso, trágico, donde hay alguna gente que la pasó muy mal, otra que, que la soportó como pudo, otra que le pasó por el costado, pero alcanza a compensar que hay más de 190 familias que un día le secuestraron a sus familiares y nunca más supo que fue de ellos. Todo esto es independiente de la organización a la que participaban, porque como decíamos, esto no tiene nada que ver con acciones militares. Es una herida abierta y para un país como Uruguay realmente es algo más, debe ser de las cosas más trágicas que han sucedido por cómo se ha extendido en el tiempo. Se avanzó en un momento. Finalmente en el año 2005 apareció un lugar y aparecieron restos de uno de los desaparecidos. Aparecieron los restos de Hugo Gesner Chávez. Poco después los restos ni más ni menos que los del padre de Javier Miranda, el escribano Fernando Miranda. Después pasaron algunos años más y nuevamente aparecieron dos restos más, de Castro y de Blanco, del maestro Julio Castro. En el caso del maestro Julio Castro, creo que no es el único, con una singularidad que no es un detalle que debamos pasar por alto. Y es que fue ejecutado, es decir, ni siquiera se puede argumentar si es que vale de algo, ¿no? Sí. Qué bueno que lo interrogaron y que además, ¿por qué alguien habría de cometer un exceso con el maestro Julio Castro? Pero no hubo errores, no hubo excesos, como decían, digamos, el reclamo histórico, ¿no? Político y también de quienes buscan la verdad y la justicia. Ahora, se trabajó mucho y hay cosas para hacer. A mí me surge la pregunta es por qué no se sigue avanzando. El trabajo de los arqueólogos dio resultados. La verdad es que uno puede decir de los 190, son 4, proporcional y matemáticamente es muy poco. Hay un elemento que no es menor. Se llegó a investigar y a ver con bastante propiedad y que la operación Zanahoria efectivamente existió. Y eso realmente pesa mucho, porque si eso realmente fue así y digamos la investigación así lo muestra, siempre puede haber un margen de error, pero todo indica que sí, es una cosa muy pesada para realmente seguir manteniendo el optimismo, ¿verdad? Porque esa operación removió seguramente muchos restos desaparecidos que vaya a saber si se configuró, en el momento que se configuró, seguramente los responsables se aseguraron que no aparecieron. No fue un exceso, como dijo Feola, eso fue una decisión de la institución o de las autoridades de ocultar. Respondiendo a cierta racionalidad. Porque hay una cuestión bueno, ¿dónde está la información? A mí me llama la atención cómo nunca se allanó la casa de Gabazo y ahora a raíz de artículos en la prensa se encuentra que su casa tenía documentación. Hay cosas. Claro, porque él mismo dijo en una entrevista en el diario El instituciones... País, yo me guardé información. Exactamente. Y mostró los archivos en las fotos. Exactamente. Eso ya, además, es una falta de respeto. Pero realmente siendo familiar y escuchar
a Feola decir el otro día en el ejército que hubo excesos y desvíos, es también una manera, ¿no?, insultante de dirigirse a familiares que no tienen respuesta. ¿Pero qué pasa, Lilian, con el ejército? Lo que pasa es que ahí también... Uno de los temas Saquémoslo de alguna manera. La perspectiva de los, por ejemplo, de los que hoy están, los oficiales que hoy están al frente del ejército, que dicen, pero ¿qué tengo que ver yo? Que no tengo nada que los oficiales de hoy. Tenemos que ver. No, o sea, no sé, o sea, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que también durante mucho tiempo hubo la intención de poner paño frío sobre el tema porque así no teníamos más ojos en la nuca. Y esto también tuvimos varias teorías, que la teoría de los dos demonios, que los ojos en la nuca, y esto también son excusas para no afrontar como sociedad lo que tenemos que afrontar, ¿no? Independientemente de los bandos, de los partidos, como decía él. Hace un año y pico que tenemos la Fiscalía, ¿no?, especializados en derechos humanos. Eso también hace que las instituciones del Estado tengan que ponerse y ayornarse al siglo XXI, porque todos tenemos que tener garantías de que esto no puede volver a pasar, y para que no vuelva a pasar tenemos que tener responsabilidad sobre lo que pasó. Y esto me parece que es el nudo. Yo celebro de alguna manera en que haya habido también una intención de volver a recuperar y relatar la historia. Yo aconsejo ir a la muestra que se puso ayer, porque también como uruguayos no podemos decir esto no nos pertenece como historia. Yo entiendo, ¿no? Lo que quiero decir, que era lo que te comentaba, desde la perspectiva de los militares. Lo dijo Guido Manini Ríos. Dice, pero por supuesto que yo condeno estos hechos, yo no puedo aceptar este tipo de situación. Está bien, pero te quiero decir, no es que hay una de esa complicidad, vamos a guardar información, total, cualquier momento lo hacemos mañana patrullando. No es ese el espíritu de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Bueno, pero para creerles tiene que haber actos. Sí, yo lo que digo es que el Tribunal de Honor, que no encontró demasiada objeción en el hecho de tirar con pesas a un río, a un detenido, o sea, desaparecer a un ciudadano uruguayo, encontró un problema ético y en el hecho de inculpar, de que ese hecho permitió inculpar a un compañero de armas. Eso para mí revela algo que es increíblemente como profundo y previo, y es, aparentemente existiría un doble set de reglas morales. Uno que se aplica a los civiles, en lo cual es más o menos válido tirar a alguien a un río, y otro que es inadmisible, que es inculpar a un compañero de armas. Sí, no está en el expediente, pero supuestamente los generales le informaron al comandante Manini de que tenían esa... Yo lo que digo es que eso de alguna manera lo que te está permitiendo entrever es que la institución, hay gente en la institución armada que entiende que debe más fidelidad al propio cuerpo que a las leyes y a la Constitución que juraron defender. Porque aparte el ejército no existe pura y exclusivamente como resultado de que la Constitución le da el monopolio de la fuerza a alguien para que bla, bla, bla. Ahora, Fernando, disculpe, pero es un tema muy delicado y yo realmente no... Tengo una aproximación muy básica, pero defender a la institucionalidad, no defender la Constitución. Es decir, le damos las armas. La institucionalidad sí, pero una cosa es la institucionalidad y otra cosa es el ejército. El ejército es una parte de la institucionalidad. Tú le dijiste claramente, le damos las armas. Una decisión institucional clave. De ahí para allá, vertical. No debatan, no diriman y no discutan nada. Vertical. Cosas que pasan van para arriba. Si no, no es democrático. ¿Qué quiere decir vertical? Que tiene que cumplir con lo que se ordena. ¿No? Sí, hay que tener cuidado porque también hay delitos que no se pueden garantizar por esa verticalidad. No, o sea, si vos estás siendo, porque también como funcionario público tenés la obligación de denunciar los delitos. Sí. Y eso también vale, y verticalidad o no verticalidad, ¿no? O sea, tú como funcionario público también tenés la obligación de denunciar delitos. Y acá estamos en situaciones donde tampoco se le dio garantías adentro de gente del ejército que pudiera dar información de que después no iban a tener sanciones, de que después iban a estar protegidos. O sea, no se fomentó que los integrantes de las Fuerzas Armadas pudieran informar. Y eso también me parece que es algo que debemos habilitar. Lo que se debe habilitar es que efectivamente todos merecemos saber la verdad y que esa información tiene que estar en algún lado. Eso en definitiva es transar un poco. Sí. Ahora, alguien dice, ¿responsabilidad solo de los militares? No, es compartida con los gobiernos de turno, también con el Frente Amplio. Creo que por ahí va también lo que decía Javier Miranda. Reconozco que a pesar de lo que se avanzó, esto ha sido muy escaso, muy poco.
y que ha habido otras complicidades cruzadas de las cuales nos hemos ido enterando o terminando de enterar en tiempos muy recientes. Es como, viste, cuando querés calcular un planeta, que hay un planeta pero no tenés cómo observarlo. Entonces, ¿cómo lo calculás? Bueno, ves a través de los movimientos y las sombras, no sé qué. Si vos mirás las sombras que ha habido en este tema desde el lado del gobierno, te permite intuir dónde está el planeta. Desde el lado de algunos sectores del Frente Amplio. De algunos sectores del Frente Amplio, algunos sectores del Partido Colorado. Bueno, claro, sí. O sea, sí, claro. Lo que digo es, aún sin ver que esos acuerdos, uno puede intuir por las sombras que se superponen de que hay algo que vos no, como ciudadano a pie, no estás entendiendo. Todo este tema con los militares aparece cuando al frente del Ministerio de Defensa deja de estar gente vinculada a la MPP. Sí. No estoy acusando nada, lo que estoy diciendo es, esta situación se produce en este momento y no se produjo antes en ningún... O sea, porque el Frente Amplio gobierna hace 15 años. Es muy importante lo que tú decís, sin hacer tal vez interpretaciones de causa-efecto, es muy claro que el enfoque sobre el tema militar del MLN, con Fernández Huidobro y sus compañeros, es bastante distinto básicamente al del resto del Frente Amplio, dicho muy a grosso modo. Sumando a la circunstancia... ¿Tenías alguna...? No, pero dale, tengo alguna objeción al respecto, pero dale. Me gustaría saberlo porque esa es la visión que yo tengo, desde el punto de vista del MLN y el MPP, si querés, con respecto al resto. Capaz que hay otra. No, de acuerdo, tenés razón. Sí. Dentro del Frente Amplio, muy esquemáticamente. El otro elemento que es insoslayable es toda la discusión sobre las jubilaciones militares. Que se ha dado de una manera que sea de una manera bastante torpe, digámoslo. Como a rebufo de otros temas. Claro, manteniendo ciertos fuegos que obviamente impiden ver todo lo anterior que venimos hablando. Es decir, es obvio que este tema se nos vino a la coyuntura y olvídate, ¿no? Lamentablemente tranca todo, ¿no? En esa interna militar tan complicada, ¿no? Sí, quizás todo el proceso democrático no fue demasiado enfático en los 40 años en la democratización de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y en todo lo por que la tiene que ver salida con democrática, ¿cómo fue? Entonces, a mí me parece que Yo me acordaba en Sudáfrica, después del apartheid, lo que vos decías hoy. De repente no hubo muchos juicios, pero sí hubo tribunales de memoria, ¿no? Donde pasó la gente a contar lo que le había pasado, la directamente involucrada como la de la sociedad. A socializar. A la sociedad en su conjunto. Yo creo que nos debemos algo de eso. Porque tenemos que pensarlo realmente para qué sociedad queremos. ¿Qué Fuerzas Armadas queremos? ¿Qué sistema político queremos? Yo quiero un sistema político de todos los sectores. Tengo malas noticias. Que efectivamente tenga sobre esto muchísimo más compromisos que lo que han demostrado. Si mirás lo que dice la gente en Uruguay, menos que en América Latina, pero cada vez más parecido, declina el apoyo a los partidos y al sistema democrático y aumenta. Sí, así les va en otros países, ¿no? Digo. Veamos lo que pasa en México, claro. Digo, porque por eso también es bueno mantener esta discusión y esta memoria, porque después caemos fácilmente en salidas donde militaricemos todo, mano dura, justicia por mano propia, armamentismo. O sea, esto también tiene una consecuencia que va por ese lado. No saber lo que nos pasó, lo que dice la famosa frase, está condenado, ¿no?, a que lo vuelvas a vivir. Pero hay quienes dicen, bueno, pero saber lo que pasó en términos generales, por supuesto que falta saber lo que pasó concretamente con los desaparecidos, nada menos. Hay gente que no lo sabe. ¿Sí, te parece? Hay gente que no lo sabe. Lamentablemente todavía sabemos que hubo 6.000 uruguayos que pasaron por la cárcel durante la dictadura militar. 6.000, es la mitad de la cantidad de presos que tenemos hoy, en el sistema carcelario. 6.000 uruguayos, ¿no?, perseguidos por sus convicciones ideológicas. Es un disparate de gente. Y destituidos. Y destituidos, y exilados. O sea, tenemos que realmente... Está predominando la visión política sobre la historia. Y están en un segundo plano los historiadores, los tipos que investigan. Yo lo dije al principio del programa. Estamos metidos dentro de esa lógica, que aparte es una lógica que no necesariamente, la lógica de los partidos, no necesariamente se corresponde con la lógica que tienen los lo que creo es que más allá de todo lo que se puede hacer respecto al tema de desaparecidos, no es un tema que subordine, o sea, que obligue a subordinar a los demás. La democratización del ejército es una cosa que no necesariamente pasa porque se conozca la verdad. Es decir, vos podés democratizar un ejército sin necesariamente, no es lo deseable, ni es lo ideal, ni nada,
Pero vos podés democratizar un ejército sin necesariamente investigar los crímenes que ese ejército cometió. No estoy diciendo que sea algo deseable. Lo que estoy diciendo es que son dos cosas que no están subordinadas la una a la otra. Van en paralelo, pero no son la misma cosa. Entonces, vos podrías tener un ejército uruguayo que a 35 años de la dictadura no tuviera generales que estén diciendo la cosa que están diciendo estos generales o que vayan... Es muy y eso no depende... Y además está llevando a la ruina al ejército, ¿no? Porque sí, la verdad es que operativamente, digamos, la Fuerza Aérea ya sabemos lo que ha pasado, la Armada está muy deteriorada. Eso no es responsabilidad de los oficiales, en todo caso será de los sucesivos gobiernos. Pero presupuesto nunca le faltó, ¿no? Presupuesto... o sea, nos salen caras las Fuerzas Armadas en nuestra sociedad, ¿no? O sea, lo que tenemos ahora como jubilación de los militares nos sale caro. ¿Cuál es el déficit que tenemos? Nos salen caras muchas cosas. Además, algunas de las Fuerzas Armadas prácticamente no pueden operar. No pueden operar. La Armada, eso sí que es caro. Aérea, eso sí que es caro. Yo no tendría problema en invertir varios millones de dólares en un cuerpo de naves que puedan cuidar mínimamente el territorio marítimo uruguayo, mínimamente. Ahora, tú decís que eso de algún modo está teñido por todos estos temas. Es consecuencia de lo que explicaba Fernando, es decir, si está todo está el ejército concebido democráticamente como el lugar donde le damos el uso de la fuerza, está totalmente trancado por esta discusión. Y de tal manera que apenas se abordó el tema jubilatorio, quedó todo para atrás, no se puede discutir. El Frente Amplio lo está impulsando partidariamente, sin mayores consensos, bueno. Sí, yo creo que también hay un... Personalmente creo que el Parlamento en los últimos años tiene una distancia de la gente y del debate ciudadano y del reflejo entre el debate social y político que a mí me preocupa mucho. Yo una de las reformas que haría es no más senadores ni senadoras, ni diputados ni diputadas, más de 2 periodos en el Parlamento. Porque muchos de estos debates se trancan también porque te voy a cobrar que en 1987, ¿no? Y es una endogamia que también ha enviciado muchísimo. Bueno, más allá que estoy de acuerdo contigo que no es la única institución que tiene la responsabilidad. Fernando, y cerramos, dale. No, lo que para mí es verdad eso también. O sea, los partidos son representación de los ciudadanos. Pero una vez que están organizados, y especialmente una vez que llegaron al poder, entran en una lógica también de preservar ese poder. Y entonces la agenda del partido, o de mucha gente dentro del partido, no necesariamente coincide con la agenda de los movimientos sociales o con la agenda de la gente, de los temas que están en la vuelta. Entonces empieza a aparecer, y esto es peligroso también, porque el Parlamento empieza a ser visto como una institución que está medio alejada de la ciudadanía, entonces todo el mundo empieza a soñar por el gran redentor, que por lo general es un señor con un garrote. Entonces el problema es que cuando el Parlamento empieza a moverse en esa lógica endogámica... O con mucha plata también. También. O con las dos cosas. El redentor con el garrote y la plata. Pidiendo plata se consigue la cruz garrote. y completás el... Pero, en fin, la verdad que la manifestación de hoy es de un hondísimo contenido y se ha preservado en esa... Creo que ha sido crucial que sea en silencio y sin bandera. Y sin bandera. Eso le da una contundencia. Le da un peso... Sí, y uno siente que de alguna manera también manifiesta, ¿no? De esa manera silenciosa es una manifestación y es una protesta contra el ciudadana, silencio que de las instituciones. Exactamente. Me parece muy... Yo les agradezco que nos hayan acompañado, Lilian, Nico, y gracias, Fernando, por estar hoy con nosotros. Esperemos que se repita más seguido. Porque es un tema siempre difícil de tratar. Y que siempre es bueno tiene conversarlo. elementos, Claro que sí. Gracias. Gracias a ti. Bueno, nos vamos a una pausa, vamos a seguir. Otro tema que ha generado polémica en estos días es el del, ahora se le llama mobiliario urbano. Bueno, los bancos que pusieron en la Plaza Zabala, gran polémica. Vamos a recibir al presidente de la Comisión de Patrimonio, el arquitecto Inda, quien nos va a dar el punto de Nelson Inda, su punto de vista y el de la comisión con respecto a esto. No fueron consultados, ya venimos. Pero antes, sepa que Helpline ofrece teléfono ideal para los adultos mayores o personas que viven solas. Con forma de reloj pulsera, los afiliados a Helpline lo pueden usar en la muñeca. Tiene un solo botón para llamar y pedir ayuda, sin prenderlo ni apagarlo. Presione el botón e inmediatamente escuchará la voz de nuestras operadoras. Además es impermeable, lo que significa que lo puede usar dentro de la ducha. Helpline, siempre junto a usted, al alcance de un botón.